Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz de Él esté en cada uno de vuestros corazones. Y quiero compartir hoy la palabra de Dios, podríamos decir el tema conforme a la imagen de su Hijo. O sea, estamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y dice así en Romanos capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y continuamos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice su palabra en estos hermosos versículos de Romanos del 27 al 39. Así que damos gracias a Dios de que somos transformados por Él. Dice que Dios escudriña los corazones del ser humano y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él siempre intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros intercede por nosotros, siempre conforme a la voluntad de Dios. Lo que hace en sus gemidos indecibles el Espíritu es pedir en favor nuestro, pero conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, fuimos llamados conforme a su propósito. Y esto de que todas las cosas nos ayudan a bien, pareciera a veces parece que no siempre fuera así. A veces cuando estamos pasando por dificultades, nosotros decimos, ¿y esto nos ayuda a bien? Cuando estamos sufriendo un gran dolor o una tragedia personal, desilusiones, frustraciones, o haber perdido un ser querido, o el trabajo, o las tareas que nosotros tenemos, nos preguntamos de qué bien puede salir esto. ¿Qué es lo que Dios puede hacer bien de todo esto que para mí es todo mal? Pero su palabra continúa, que a los que conoció también los predestinó. ¿A qué? A moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiere decir entonces que las adversidades son buenas? Sí, aunque nosotros no la vemos siempre así. Nosotros la vemos como adversidades, estamos pasando por pruebas, por luchas, dificultades, pero cuando nos pasan estas cosas, también nos está ayudando. O sea, las adversidades
son una bendición para moldearnos, aunque no nos guste en ese momento. Pero es el plan perfecto de Dios. Entonces, ¿cuándo somos conformados a la imagen de Dios, de su Hijo Jesucristo? En medio de las adversidades o por las adversidades. Entonces, es una bendición que Dios nos pueda moldear. Y es el plan perfecto de Dios. Y uno puede pensar, nosotros decimos, pero ¿en qué me puede ayudar esto que estoy pasando? ¿Por qué dice que me ayuda todo para bien? Bueno, en primer lugar fuimos llamados por Él. Fuimos tomados por Él. Aceptamos esa gracia de parte de Dios. Entonces, Él nos conoce, nos toma y nos va a trabajar en nuestra vida para ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y entonces a veces en las adversidades, aunque nos cueste a nosotros entenderlo, en el dolor que vivimos, pero es el plan perfecto de Dios. Y si no, miren el ejemplo que nosotros tenemos de Él, del amor de Dios, que entrega a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y uno dice, ¿y Jesús sufrió? Claro que sufrió. Dice la palabra de Dios que fue despreciado, desechado. Habla en Isaías que fue varón de dolores, menospreciado, que fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados. También dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y fue angustiado, afligido, y sin embargo no abrió su boca, dice la palabra. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció. No protestó, no se quejó, no maldijo, no dijo culpa de estos pecadores, culpa de aquel, culpa de aquellos, sino que enmudeció su boca. Fue maltratado, insultado, escupido, burlado y crucificado hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Jesucristo dijo que el Padre lo había mandado por amor y que Él amaba a su Padre y hacía la voluntad de su Padre. Y lo que yo les digo, decía Jesús, es lo que mi Padre me dijo a mí. Y el amor de Dios estaba sobre su Hijo y el del Hijo sobre su Padre. Sin embargo, tuvo que pasar por todas estas tribulaciones y angustias y dolores. Así que todas las cosas a los que aman le ayudan a bien. Y uno puede ver ahora el resultado de esa obra en Jesucristo, de ese padecimiento, de ese sufrimiento, de esa angustia, de esa aflicción, de ese dolor, de esa maldición que cayó sobre él, que fue muerto en la cruz del Calvario. Pero hay algo precioso que sucedió. Resucitó, venció la muerte, perdonó nuestros pecados, perdonó el pecado de la humanidad, nos dio salvación, nos dio vida eterna, fundó su iglesia y nos dio una ciudad celestial. ¿Sufrió Jesús? Claro que sufrió. Pero el plan era perfecto, el plan de Dios. Que pecadores impíos, como tú y yo, fuésemos un día transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo por un milagro de la gracia. Es una de las verdades más asombrosas de esta revelación divina. Y no se trata que nosotros vayamos a tener los atributos de Jesús, ni su rostro, sino que somos libres del pecado como Él es libre. Somos cuerpos glorificados como Él lo es. Y uno dice, pero ya estamos glorificados. No, todavía no. Estamos perdonados, sí. Y ya estamos libres del pecado, también es una realidad. Si bien a veces pecamos, pero no estamos en la esclavitud del pecado. El pecado ya nos enseñorea más de nosotros.
Y si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo de Dios y dejamos que Él gobierne nuestra vida, cada vez estamos más libres. Pero acá ya está contando también en la eternidad, ya estamos libres del pecado. Y también de nuestros cuerpos glorificados. Lo dice con tanta libertad y con tanta seguridad y convicción su palabra, para que nosotros lo creamos que es así. Entonces Él ya cuenta con tu vida, con tu cuerpo glorificado, como es el de Jesucristo. En aquel día de gloria, Él será el primogénito entre muchos hermanos. Y primogénito significa primero, en autoridad y honor. Él no será uno más entre iguales, sino aquel que tiene el puesto supremo de honor entre sus hermanos y hermanas. Jesucristo es el Señor. Entonces, a Él le damos la gloria hoy y le daremos en aquel día. No es uno más, es el sumo. Aquel que podemos sumar más y más y más. Es el supremo de honor entre sus hermanos. Jesucristo es el Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Lo crees? Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Una seguridad total. Y como dice su palabra, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te pueda separar. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nada nos puede separar del amor de Cristo. No nos puede separar las tribulaciones o las angustias. No nos puede separar la persecución o la tribulación, o el hambre, o la desnudez, o el peligro o la espada. Nada, porque en Él tenemos seguridad. Entonces, cuando nos pasan cosas a nosotros que fuimos escogidos por Dios, que tenemos la seguridad que Él nos da, fuimos predestinados, tenemos un destino seguro cada uno de nosotros en Cristo. Él nos afirma, somos de Él, le pertenecemos. Entonces, tú y yo tenemos una salvación preciosa. Ahora, debemos estar hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él lo está haciendo día a día. Entonces, cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por situaciones de dolor, de angustia, de tribulaciones, no te olvides que justamente a través de estas situaciones que nos pasan, nos vamos siendo hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él también lo padeció y lo hizo primero, lo hizo por nosotros. Él que no tenía pecado, Él que era santidad, Él que vino de los cielos por nosotros, lo sufrió. Y nosotros también vamos a tener padecimientos. Pero hay algo precioso. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, lo que estés pasando en este momento, en esta situación de tu vida, acordate, algo precioso. Estás siendo formado a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que no sea solo un lamento por lamentarnos, sino al contrario, me puedo gozar en la tribulación porque soy formado conforme a la imagen de Jesucristo. Él perdonó nuestros pecados, seguimos adelante creyendo y confiando en Él. Por eso que la seguridad de Dios esté en tu vida. Y si tienes que pasar alguna tribulación, Señor, dame la fuerza. Yo sé que tú tienes un plan perfecto para mí. Y entonces estoy en ese plan, en tu plan. Y qué hermoso que tú estés en el plan de Dios. Que Dios te bendiga y te fortalezca en este día. Amén.